Buenas noches, hoy nos encontramos con la señora Edith Tamayo, quien estuvo acompañando a su mejor amiga Adriana Guerra en el proceso de adopción de sus 5 hijos. Hola Edith, gracias por darnos este espacio. Buenas, ¿cómo estás? Con gusto. ¿Por qué decidió Adriana en tomar esta decisión tan importante como lo es la adopción? Resulta que Adriana estaba en un programa que se llama Madres Comunitarias. Debido a que ella se encontraba en ese programa, le asignan determinada cantidad de niños a su cuidado. Y estos 5 niños llegaron a su casa para ser adoptados por ella y cuidados. ¿Por qué decidió adoptar 5 niños? Ella decide adoptar estos 5 niños porque los 5 eran hermanos. Ellos venían todos, por ser hermanos no los separaron y entonces le dieron estos 5 niños a ella. ¿De dónde son estos 5 niños? Estos 5 niños pertenecen a un pueblo que queda en el sur de Medellín que se llama Titiribí. Ellos pertenecían a una familia de unos padres drogadictos. Cuando ellos estaban más pequeños, porque los niños tienen ciertas edades, pues son hermanos, sus padres los dejaban en abandono y los mismos vecinos manifestaron que los niños se quedaban solos. Entonces, por eso Bienestar acude bajo el cuidado de ellos y son rescatados y llevados a Bienestar Familiar para ser destinados a que ciertas madres comunitarias cuiden de los niños. ¿A los cuántos años llegaron estos niños al bienestar familiar? El menor tenía 6 meses y la mayor tenía 9 años. ¿En qué condiciones tiene el bienestar familiar a estos niños antes de la adopción? Bienestar, a todas las madres comunitarias les asigna una cuota mensual por cada niño que tú tengas y fuera de eso te dan la alimentación. ¿A los niños les hablan de sus padres biológicos en el bienestar familiar? Nunca a ningún niño del bienestar familiar le hablan de sus padres biológicos. No se les puede hablar porque es una cosa que tú no sabes si el papá va a volver o no va a volver y eso es crearles expectativas. A esos niños se les habla de un proceso de adopción que ellos van a tener a través del bienestar familiar, que pueden ser adoptados por una familia que los va a querer mucho, que los va a cuidar, que les va a dar mucho amor, mucha educación. Eso es lo que se le habla a los niños. ¿Cuánto dura el proceso de la adopción? El proceso de la adopción es bastante largo y más en este caso que son 5. ¿Por qué? Porque primero a los niños se les saca un edicto donde si tienen abuelos, tíos, primos, alguien de la familia que quiera hacerse cargo de estos niños. Entonces si aparece alguien de la familia, bien, si no, ya empiezan en un proceso que es a nivel económico, a nivel de familia, a nivel de estabilidad laboral, económica, donde viven, cómo es el círculo en el que se desenvuelven. Es decir, Bienestar cuida mucho dónde van a quedar los niños. ¿Es también un proceso económico? Bastante, porque digamos en este caso son 5 y si yo voy a adoptar 5 niños, mis posibilidades económicas tienen que ser muy buenas. Además Adriana y Johnny, que es su esposo, tenían 3 hijos, o sea, ajustan 8 hijos, pero la mayor de estas niñas, que se llama Daniela, siempre le dijo a Adriana que nunca dejara que separara a sus hermanos, es decir, que los separaran porque ella y su hermana segunda, que es Camila, estaban en edad de ser adoptadas, pero en cambio los otros sí podían ser adoptados en cualquier momento, mientras que para ellas era difícil porque después de los 5 años es muy difícil que adopten un niño. ¿Qué requisitos deben tener para que se pueda dar esa adopción? Que tengan una economía bastante buena, casa propia, un hogar bien constituido, que tú tengas cómo darles estudio y a eso te digo también universidad, que tus principios sean morales y espirituales bien, sobre todo el camino hacia Dios para ellos es muy importante, la parte espiritual. Más que todo es la parte de estabilidad, porque eso es un estudio que se hace a nivel de vecinos, a nivel de familia,
a nivel de mucha gente que pueda ser referenciados de las familias para ver si se les pueden entregar estos niños. ¿Cómo se maneja la situación en caso de que los padres biológicos quieran tener algún contacto con los padres adoptivos o con sus niños? A ver, todo niño que va a ser adoptado, cuando el papá lo lleva o es rescatado como estos niños, el papá y la mamá tienen 3 meses, más que todo la mamá, 3 meses para volver a recuperar sus hijos. Sin embargo, hay un espacio más o menos comprendido entre unos 6, 8 meses en que a ver si aparece, digamos, el papá y la mamá. Pero en este caso, el papá y la mamá de estos niños eran drogadictos. Es la fecha, ya han pasado 10 años y el papá y la mamá nunca han preguntado por sus hijos, jamás. Porque en ese caso, Bienestar Familiar hace unas visitas. A ella la visitan cada año, miran a ver qué condiciones están los niños los llevan a unas reuniones, les preguntan cómo están. En este caso Daniela, que era la mayor, ya es mayor de edad, le pregunta cómo los han tratado, cómo ha sido la situación en la familia, si hay amor, si les dan todo lo que ellos necesitan, pues las necesidades básicas para que una persona se desarrolle normalmente. ¿Hasta los cuántos años el bienestar familiar custodia a los niños? Ellos les hacen un seguimiento hasta los 18 años. Pero muchas veces si, digamos, hay niños que están en el bienestar familiar y no han sido adoptados y están en una universidad, ellos se quedan ahí más o menos hasta los 23 años, siempre y cuando estén estudiando. Porque de ahí hay mucha gente que vive en el bienestar familiar que nunca fue adoptada. Pero generalmente ellos llegan y hacen su propio mundo y se van en caso de que no han sido adoptados. Cuando son adoptados, sí ya Bienestar se desprende de ellos completamente, aunque siguen haciendo un estudio de cómo es la vida, cómo ha transcurrido la vida de esos niños. Bueno, Edith, muchas gracias por darnos la entrevista. Con gusto, que estés bien y gracias.